La- las historias contenidas en estos 13 cuentos del amanecer de la frontera eh, no son, no son similares, pero en el fondo todas cubren lo que fue la vida de los primeros pobladores. El primer cuento se llama Abriendo Futuro y es la llegada del ejército de pacificación a la frontera, a la Araucanía, y su lucha y sus desvelos y su obra gigantesca para establecer e instalar los fuertes, y a partir de ahí entonces abrir la ocupación de la Araucanía hacia la costa y hacia la precordillera, con todos los fuertes, generalmente a orillas de los ríos. Entonces, este es el primer cuento para ubicar al lector en el contexto histórico de lo que fue la incorporación de la Araucanía al Estado de Chile. En los cuentos siguientes hay personajes de los soldados con sus mujeres que sufrieron una enormidad porque no había nada de nada en la frontera, no había medicamentos, no había almacenes, no había nada. Entonces había que ver de cómo sobrevivir, esa era la verdad. Y sin embargo ellas estaban junto a su hombre a través de toda la campaña de la ocupación. Y hay un cuento también como de un homenaje al pueblo mapuche, y que está enlazado con la penetración del ferrocarril a la Araucanía, que se llama Sueños de dos mundos, porque el sueño del mapuche fue permanecer en su tierra, amando su tierra, y el sueño de los que llegaron fue transformar esta tierra en otra cosa. Entonces esos son los dos sueños, los sueños del mundo que había y los sueños del mundo que llegaba. En los cuentos siguientes hay situaciones de cómo vivía la gente, que en general sufrió especialmente de la violencia. Lo que permanece siempre es la violencia, porque esto es igual que si uno ve una película del oeste norteamericano, en que la vida de las personas estaba al filo de la nada. Lo que menos valía era la vida de las personas, porque todos los días en los villorrios, en las aldeas, amanecían gente asesinada, gente muerta, y que nadie sabía quién había sido, quiénes habían sido los autores, ni tampoco se conocía quiénes eran estas personas, porque no habiendo un registro, en ese tiempo un registro civil en esta región, nadie podía determinar si efectivamente quién llegaba se llamaba como decía que se llamaba, y generalmente a veces se les conocía solamente por un apodo. Y hay otros cuentos un poquitito más adelante en que se relata de acuerdo con un argumento, como por ejemplo en el cuento El casamiento, la situación de la mujer. La mujer estaba en un nivel pero ínfimo en cuanto a su calidad de vida.
nacía obedeciendo al padre. Si moría el padre, tenía que seguir obedeciendo al hermano mayor. La madre no tenía nada que hacer. Ya después la madre era como si fuera la mujer de ese hijo, porque el hijo mandaba. Y después esa pobre niña, cuando se casaba, a veces se casaba a los 14 años, a los 15 años, con una persona que tenía 40, 50 años, era la mujer que no podía negarse absolutamente a nada y no tenía ningún derecho. Eso era lo que existía para la vida de la mujer. Era un ser sin derecho ninguno, sin derechos. El marido podía terminar con la vida de ella y no pasaba absolutamente nada, porque se tomaba como, eran problemas familiares y nada más, hasta ahí llegaba todo. Por lo demás no había jueces, la policía no servía para nada, porque la policía estaba compuesta por sujetos analfabetos, borrachos, delincuentes, con uniforme. Entonces todo eso es a través de los cuentos lo que sufrió esta gente. Y finalmente este libro termina ya entrado el siglo XX con una historia de amor inverosímil, con una historia de amor de aquello en que uno recuerda a ese libro tan hermoso que se llama El niño que murió de amor. Y es la historia de Nicanor Parra, el Lautaro, que se enamora de una niña que ya es casi una mujer y que es para él un amor imposible, que casi lo volvió loco, y él jamás se olvidó de ese amor que lo ató a Lautaro para decir que los años más hermosos de su vida los vivió en la ciudad donde él vivió su infancia. Con estos cuentos la persona se entretiene y aprende. ¿Sí? Eso es lo que uno quiere lograr con la narrativa histórica. Y yo espero que la gente acoja bien mi obra.